Mi esposa y sus hermanas me despidieron cuando se hicieron cargo de la empresa de mi suegro. No sabían que había una cláusula en mi contrato que me protegía. Cuando les solté la bomba, empezaron a suplicar, pero ya era demasiado tarde para ellas. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Julie Adams de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Nunca olvidaré la forma en que Ellen me miró ese día, como si yo fuera un hilo suelto que finalmente había cortado. Era martes, y yo estaba sentado a la cabeza de la mesa de la sala de juntas de Harper Industries, esperando una actualización rutinaria de las cifras del trimestre. En cambio, mi esposa y sus hermanas me tendieron una emboscada. Ellen, Claire y Sophie, todas con sus trajes de ejecutivas, me miraban como si fuera un extraño, no el tipo que había sacado a flote la empresa de su padre. 10 años les había dado, 10 años de noches largas, acuerdos con un apretón de manos y la transformación de una fábrica polvorienta en una máquina de generar ganancias. Y allí estaban, a punto de destriparme. Ellen habló primero, con la voz entrecortada como si lo hubiera ensayado. Daniel, hemos decidido llevar la empresa en una nueva dirección. Rescindimos tu puesto como director de operaciones, con efecto inmediato. Deslizó un delgado sobre por la mesa, mi carta de despido, supuse. Claire jugueteaba con su bolígrafo, con la mirada fija en el suelo. Sophie simplemente asintió, con los labios apretados. Lo habían planeado, las tres, a mis espaldas. Mi propia esposa ni siquiera me había avisado. Abrí la boca para discutir, pero las palabras se atascaron. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. Ellen se inclinó hacia adelante, con la barbilla alta. Es hora de que la familia tome el control total. Papá se ha ido y tenemos que proteger su legado. ¿Legado? Como si yo no hubiera formado parte de él, como si no hubiera sido yo en quien George Harper confió para mantener las luces encendidas. Lo recordé años atrás, con su mano pesada sobre mi hombro después de que yo hubiera renovado la cadena de suministro. Tú eres el futuro de este lugar, Daniel, dijo, con una amplia sonrisa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ahora llevaba 6 meses bajo tierra, y sus hijas estaban reescribiendo la historia. No luché contra ellas entonces, no pude. Sentía el pecho como si me lo hubieran vaciado, y todo lo que pude hacer fue coger ese sobre y marcharme. El pasillo se extendía eternamente, pasando por las oficinas que yo había rediseñado, la sala de descanso donde había comido pizza fría con el equipo. Las llaves tintineaban demasiado fuerte en mi mano al llegar al aparcamiento, subir a mi camioneta y conducir a casa. Casa, palabra graciosa para un lugar que ya no se sentía como mío. Ellen ya estaba allí cuando entré, sentada en el sofá con una copa de vino, hojeando su teléfono como si fuera un día cualquiera. Dejé caer el sobre en la mesa de café. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que levantara la vista. Podrías habérmelo dicho, dije en voz baja. Se encogió de hombros, un encogimiento de hombros como si no fuera nada. Son solo negocios, Daniel. Encontrarás algo más. ¿Solo negocios? 10 años de matrimonio, 15 de conocerla, y me había despachado con 3 palabras. Esperé a que dijera algo más, a que lo suavizara, pero no lo hizo. Simplemente bebió su vino y volvió a la pantalla. Debería haber gritado, debería haber exigido respuestas, pero estaba demasiado cansado, demasiado aturdido. En cambio, subí las escaleras, saqué mi antiguo contrato de la caja fuerte, algo en lo que George había insistido en que guardara, y lo hojeé. Entonces lo vi, la cláusula enterrada en la letra pequeña, un regalo de un muerto. Si me despedían sin causa justificada, recibiría mi salario completo durante 5 años. 5 años. George lo había metido ahí, silencioso como una sombra, y yo nunca me había dado cuenta. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente esas palabras, sintiendo un destello de algo. Alivio, quizá, o desafío. No lo sabían. Ellen y sus hermanas no tenían ni idea de lo que habían desencadenado. No se lo dije, todavía no. Necesitaba pensar, respirar. Así que cogí una bolsa de lona, la llené de ropa, mi portátil, algunas cosas esenciales. Ellen no levantó la vista cuando bajé las escaleras, no me preguntó a dónde iba cuando dije, volveré a por el resto más tarde. La puerta se cerró tras de mí, y conduje, a cualquier parte, a ninguna parte,
hasta que encontré un motel barato junto a la carretera. Me registré, tiré la bolsa sobre la cama llena de bultos y me senté allí, en la oscuridad, con el contrato todavía en la mano. Esa noche, lo repasé todo, la mirada fría de Ellen, la culpa de Claire, el silencio de Sophie. Confié en ellas, no solo como familia, sino como socias. Construí Harper Industries con George, ladrillo a ladrillo, y me habían arrancado como si no fuera nada. Pero esa cláusula era la voz de George desde el más allá, diciéndome que no había terminado. Habían hecho su movimiento, pensando que habían ganado. No sabían que tenía unas que no podían tocar. Me tumbé, mirando fijamente el techo manchado, con la mente acelerada. Podía luchar contra ellas, llevar esto a los tribunales, hacer que sangraran por ello. O podía marcharme, dejar que esa cláusula fuera mi venganza silenciosa. No sabía qué haría, todavía no. Pero una cosa estaba clara, me habían subestimado. Ellen pensó que me había soltado, que me derrumbaría. No vio al hombre que George había visto, el que había construido su imperio, el que había sobrevivido a esto. Ellas encendieron la cerilla. Ahora yo decido que se quema. 3 meses después de que me despidieran, seguía despertándome con el zumbido del aparato de aire acondicionado del motel, del tipo que traquetea como si estuviera a punto de dejar de funcionar. Para entonces me había mudado a un pequeño apartamento, de una habitación, con la pintura desconchada y vistas a un aparcamiento, pero era mío, libre de la sombra de Ellen. Los cheques de indemnización llegaban a mi cuenta cada 2 semanas, constantes como un latido, $80,000 al año, intocables gracias a la previsión de George. No gastaba mucho, solo alquiler, comida, gasolina. El resto se quedaba allí, creciendo, un silencioso dedo corazón para las hermanas que pensaban que me habían dejado en la ruina. No había hablado con Ellen desde la noche en que me marché. Sus mensajes de voz se acumulaban. Al principio, cortos y bruscos como, «Tenemos que hablar, Daniel», luego despotricando más tiempo sobre cómo estaba exagerando. Los borraba sin contestar. El último, de hacía una semana, tenía la voz entrecortada, diciendo, «No puedes simplemente desaparecer». Demasiado tarde para eso. Ella me hizo desaparecer primero, de la empresa que yo había construido. Claire y Sophie no se habían puesto en contacto, probablemente demasiado asustadas de Ellen para intentarlo. Me parecía bien, no necesitaba su culpa. Mientras tanto, Harper Industries se estaba desmoronando. Oía rumores, antiguos colegas me enviaban mensajes de texto a escondidas diciendo que los pedidos habían bajado, que los clientes se iban. Ellen había impulsado un gran plan de reducción de costes, había recortado el presupuesto de mantenimiento y las máquinas habían empezado a averiarse. Claire quería cambiar a productos más baratos. Sophie simplemente asentía con la cabeza a todo lo que Ellen ladraba. No sabían lo que hacían, en realidad. George me había enseñado las entrañas de ese lugar, cómo leer un balance, cómo encantar a un proveedor, cómo mantener la línea funcionando. Las hermanas habían vivido del cuento con su nombre y mi trabajo. Ahora las ruedas se estaban saliendo. Sin embargo, yo no estaba sentado sin hacer nada. Un amigo de la industria, Mike, me había conseguido un trabajo de consultor en una empresa más pequeña, Ascendency Solutions. Tenían hambre, eran luchadores, intentaban abrirse camino en el mercado de Harper. Empecé poco a poco, ajustando sus calendarios de envío, renegociando algunos contratos. Me sentía bien usando mis manos de nuevo, mi cerebro. El propietario, un tipo delgado llamado Patel, me dio una palmadita en la espalda después de mi primer mes. «Eres un maldito mago, Carter», dijo. «Quédate con nosotros». No estaba listo para comprometerme, todavía no, pero era un comienzo, un salvavidas. De vuelta en Harper, las hermanas finalmente se dieron cuenta de los pagos. Yo no estaba allí para verlo, pero me lo imaginé claramente. Ellen irrumpiendo en la oficina del contable, exigiendo saber por qué sus libros estaban sangrando. «¿Qué es esta partida?», espetaría, señalando el libro mayor. El tipo probablemente tartamudeó, le mostró mi contrato, esa cláusula de 5 años que George había enterrado como un tesoro. Apuesto a que su cara se puso blanca, luego roja, la furia tragándose su orgullo. Lo llamaría robo, traición, cualquier cosa para eludir la verdad. Se habían fastidiado a sí mismas. Claire y Sophie se habrían quedado mirando, dándose cuenta demasiado tarde de lo que les había costado despedirme. Esa noche, Ellen apareció en mi puerta. Acababa de volver de Ascendency, con una cerveza a medio beber en la mano, cuando llamaron a la puerta, con fuerza, insistentemente. Abrí, y allí estaba ella, con los brazos cruzados, los ojos encendidos.
Todavía estás cogiendo nuestro dinero, dijo, como si fuera una acusación. Me apoyé en el marco, tan tranquilo como pude. No es vuestro, es un regalo de George. Se estremeció al oír su nombre y luego continuó. Te necesitamos de vuelta, Daniel. La empresa está en apuros. ¿Sabes cómo solucionarlo? Ni disculpas, ni arrepentimiento, solo una exigencia, como si le debiera algo. Casi me reí. Me despedisteis, Ellen, tú y tus hermanas. No podéis reescribir eso ahora. Apretó la mandíbula y se acercó, bajando la voz. No se trata de orgullo, se trata de supervivencia. Vuelve y lo arreglaremos. Mejor salario, más. Entonces vi la desesperación, las grietas en su armadura. Hacía 3 meses, me miraba como si no fuera nada. Ahora me necesitaba, y le quemaba admitirlo. Di un sorbo a mi cerveza, dejé que el silencio se prolongara. He terminado de arreglar vuestros desastres, dije finalmente. Queríais el control, lo tenéis. Entrecerró los ojos, pero no discutió, simplemente se dio la vuelta y se alejó, con los tacones repiqueteando por el pasillo. Cerré la puerta, con el pulso tranquilo. Pensó que cedería, que volvería corriendo para salvarla. No sabía que yo ya estaba construyendo algo más. Esa noche, me senté en mi sofá lleno de bultos, con el portátil abierto, haciendo números para Ascendenki. Patel había insinuado un papel más importante si cumplía, y estaba empezando a verlo. Una salida, una forma de ascender. Harper Industries se estaba hundiendo, y yo no iba a hundirme con ella. La visita de Ellen se repetía en mi cabeza, sus palabras me arañaban. Me había juzgado mal, como siempre. George no, él había visto lo que podía hacer, me dejó la cláusula para demostrarlo. Las hermanas se estaban deshaciendo, y yo acababa de empezar. Lo sentirían muy pronto. 6 meses después de que me despidieran, me senté frente a un abogado llamado Harris, un tipo con una corbata barata y una mente aguda. Los papeles del divorcio estaban apilados entre nosotros, nítidos y definitivos. ¿Estás seguro de esto, Carter?, preguntó, dando golpecitos con el bolígrafo. Asentí con la cabeza. Ella tomó su decisión, yo tomo la mía. Él me había destripado una vez, despidiéndome como si fuera peso muerto. No le iba a dar una segunda oportunidad. Harris deslizó los papeles y firme. Daniel Carter, hombre libra. No se sentía como una victoria, todavía no, pero era una puerta que se cerraba de golpe. Le había devuelto mi anillo de boda por correo la semana anterior. Sin nota, no se lo merecía. Los papeles le llegaron a la oficina. Lo supe porque mi teléfono se iluminó una hora después. ¿Te estás divorciando de mí por esto?, siseó a través de la línea, con la voz llena de rabia. Estás tirando por la borda todo lo que teníamos. La dejé despotricar, con el pulgar sobre el botón de colgar. Tú lo tiraste por la borda, Ellen, dije, interrumpiéndola. Cuando te sentaste allí con tus hermanas y me echaste. No te hagas la sorprendida ahora. Balbuceó algo sobre lealtad y familia, pero colgué. Había perdido el derecho a sermonearme el día que me entregó ese sobre. La noticia corrió como la pólvora. A la tarde siguiente, Claire y Sophie me localizaron en un restaurante cerca de mi apartamento. Estaba a medio comer de una hamburguesa cuando se deslizaron en el reservado frente a mí, ambas con aspecto de no haber dormido. Claire habló primero, con voz suave y nerviosa. Daniel, te necesitamos de vuelta. Las cosas van mal, muy mal. Sophie asintió con la cabeza, retorciendo una servilleta entre los dedos. Ellen lo está llevando a la ruina. Hemos perdido 2 grandes contratos este mes. Por favor, solo escúchanos. Dejé la hamburguesa, me limpié las manos y me recliné. Estabais allí cuando me despidió, las dos. ¿Qué ha cambiado? Los ojos de Claire se desviaron, pero Sophie me miró, desesperada. No sabíamos que llegaría a esto, dijo. Está presionando demasiado a todo el mundo, proveedores, personal, a nosotras. No podemos arreglarlo sin ti. Entonces lo vi, las grietas que el orgullo de Ellen había labrado entre ellas. Ya no eran un frente unido, estaban asustadas. Podría habérselo restregado, decirles que cosecharían lo que habían sembrado. En cambio, lo mantuve simple. Tomasteis vuestra decisión ese día. Yo he tomado la mía. No voy a volver. La cara de Claire se desplomó y Sophie abrió la boca como si fuera a discutir. Pero me levanté, tiré un billete de 20 en la mesa y me marché. No me siguieron, no miré atrás. El trabajo era mi ancla ahora. Ascendenki Solutions me había puesto al frente de un nuevo proyecto, la racionalización de su red de distribución. Se me daba bien, mejor que en Harper en años. Patel, el propietario,
Me apartó un día, con una amplia sonrisa. Eres socio si lo quieres, Carter. Estamos creciendo gracias a ti. No dije que sí enseguida, necesitaba pensar. Pero encendió algo en mí, un fuego. Podía construir, no solo remendar. Había terminado de ser el chico para todo de los demás. Esa noche, rebusqué en una vieja caja que había sacado de la casa, fotos, papeles, trastos de una vida que estaba dejando atrás. Entonces lo encontré. Una nota de George, metida a mi primer contrato, garabateada con su letra de molde. Decía, te quedaste cuando podrías haberte ido. Eso vale más que el dinero. Me quedé allí sentado, mirándola fijamente, el recuerdo me golpeó con fuerza. Años atrás, una empresa rival me había ofrecido un sueldo enorme. 6 cifras, oficina en la esquina. La rechacé, se lo dije a George. Él creía en Harper Industries. Añadió esa cláusula como una red de seguridad que yo no había pedido. Vio mi lealtad, apostó por ella. Ellen nunca lo hizo. Las hermanas estaban en apuros sin mí. Lo supe por Mike, que seguía teniendo contactos en su bando. Ellen había doblado la apuesta, despidiendo a la mitad del equipo de ventas para reducir gastos, solo para perder más clientes. Claire y Sophie estaban oponiéndose ahora, pero ella no cedía. La empresa era un castillo de naipes, y cada día lo acercaba más al colapso. No me regocijé, no tenía por qué. Habían construido su propia trampa. Fui al despacho del abogado al día siguiente, dejé los papeles firmados. Harris me estrechó la mano y dijo, ahora eres un hombre libre. Lo sentí, más ligero, más agudo, como si me hubiera quitado una piel que se me había quedado pequeña. Ellen podía enfurecerse todo lo que quisiera, Claire y Sophie podían suplicar. Ya no era su salvavidas. Ascendenki estaba en marcha, la oferta de Patel estaba en el aire, y estaba empezando a verlo. Una oportunidad de ascender, no solo de recuperarme. Me echaron pensando que me rompería. No sabían que ya me estaba reconstruyendo, y no había terminado todavía. 9 meses después de que me despidieran, Harper Industries era un fantasma de sí misma. No necesitaba ver los libros para saberlo. Mike me mantenía al tanto, enviándome actualizaciones por mensaje de texto como un corresponsal de guerra. Ellen había dirigido el lugar como una dictadora, recortando costes hasta que las máquinas se averiaron, despidiendo a cualquiera que se opusiera. Los clientes abandonaron el barco más rápido de lo que ella podía culparles. Claire y Sophie apenas le hablaban, por lo que oí. En el último gran contrato, un proveedor de piezas que habíamos asegurado años atrás se fue a Ascendenki Solutions, mi Ascendenki. Patel me dio una palmada a la espalda cuando lo firmamos, diciendo, eres el auténtico, Carter. Para entonces ya había aceptado su oferta de socio, y nos movíamos rápido, comiéndonos el almuerzo de Harper, un trato a la vez. No me regó no en voz alta, pero cada vez que entraba en la oficina de Ascendenki, veía el equipo que había construido, lo sentía, la prueba de que no necesitaba a Ellen y a sus hermanas para mantenerme erguido. Los cheques de indemnización seguían llegando, la silenciosa venganza de George seguía su curso, pero apenas los tocaba. Ascendenki me pagaba mucho, y estaba ahorrando el resto, planeando algo más grande. Una nueva empresa, tal vez, o simplemente un colchón para la vida que estaba labrando. De cualquier manera, había terminado de vivir bajo sus condiciones. El final llegó más rápido de lo que esperaba. Mike llamó una mañana, con voz baja, están vendiendo. Dan. Harper ha terminado, acumulando deudas, sin flujo de caja. Ellen lo está ofreciendo, pero nadie muerde. No me sorprendió. Había quemado todos los puentes que George y yo habíamos construido. Le di las gracias, colgué y volví al trabajo. No tenía tiempo para detenerme. Ascendenki tenía una presentación esa tarde, y yo estaba al mando. Pero la noticia se me quedó grabada, un peso que no podía quitarme de encima. Esa tarde, Ellen apareció en mi oficina. Estaba solo, repasando las cifras, cuando la puerta se abrió de golpe. Allí estaba ella, con el pelo recogido con fuerza, los ojos desorbitados, como si no hubiera dormido en días. Tenemos que hablar, dijo, entrando sin preguntar. No me levanté, solo me recliné en mi silla. Adelante. Caminaba de un lado a otro, con las manos apretadas. La empresa está acabada, a menos que intervengas. Te la venderé, barata, solo tómala, arréglala, por el bien de papá. Su voz se quebró en esa última parte, y por un segundo, vi a la Ellen con la que me casé, asustada, humana. Entonces recordé la sala de juntas, su mirada fría, el sobre. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, el silencio denso.
Me pides que la salve ahora, dije, manteniendo mi tono uniforme, después de que me despidieras, después de que tú y tus hermanas decidierais que no era lo suficientemente familia. Dejó de caminar, me miró a la cara. Fue un error, ¿de acuerdo? No sabíamos que llegaría a esto. Eres el único que puede darle la vuelta. Sin disculpas, solo una súplica disfrazada de pragmatismo. La misma Ellen de siempre. Me levanté entonces, me acerqué a la ventana, miré la ciudad que George construyó. Esa empresa se construyó con confianza, dije. Él confió en mí, cuando me quedé, cuando rechacé mejores ofertas. Él vio lo que podía hacer. Tú no. Pensaste que podías dirigirla sin mí, y ahora se está muriendo. Eso es cosa tuya. Se acercó, alzando la voz. Nos estás castigando por una decisión. No se trata de mí, se trata del legado de papá. Me giré, la miré a los ojos. Su legado éramos nosotros, Ellen. Tú lo destrozaste. No voy a limpiar tu desastre. Su rostro se retorció, rabia, vergüenza. Te arrepentirás de esto, espetó, pero sonó hueco. Salió furiosa por la puerta, dando un portazo. Me volví a sentar, con la mano firme. Esperaba que me rindiera, que hiciera de héroe. No lo entendía. Yo no era su salvador. Había terminado de ser el de nadie. Esa noche, conduje hasta la tumba de George. Era tarde. El cementerio estaba tranquilo, solo yo y la lápida. No había vuelto desde el funeral, demasiado crudo entonces, demasiado ocupado ahora. Me quedé allí de pie, con las manos en los bolsillos, pensando en la nota que me había dejado. Te quedaste cuando podrías haberte ido. Yo había honrado eso, le había dado todo lo que sus hijas no le habían dado. Habían tomado su regalo y lo habían destrozado, y ahora querían que yo recogiera los pedazos. No podía, no por ellas. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. Lo intenté, George. Lo mantuve en marcha por ti. Ellas no. Las palabras se sentían pesadas, definitivas. Ya no estaba enfadado, solo cansado de cargar con su peso. Había construido algo nuevo, algo mío. Ascendenki prosperaba, y Harper era un barco que se hundía. No Siberia Bordeaux. La visita de Ellen lo había sellado. Me habían perdido para siempre. Un año después de que me despidieran, Harper Industries era mía, o lo que quedaba de ella. La venta se cerró un lunes gris. Los papeles se firmaron en un despacho de abogados que olía a café rancio. Ellen había aguantado todo lo que pudo, pero las deudas la aplastaron. Nadie más la quería. Demasiado equipaje, demasiado poco efectivo. Ascendenki Solutions la compró por una fracción de lo que había valido en los tiempos de George. Patel me estrechó la mano después, sonriendo como si hubiéramos dado un golpe maestro. Has convertido su basura en nuestro tesoro, Carter, dijo. No le devolví la sonrisa. No era una victoria. No realmente, solo el final de una larga lucha que no había empezado yo. Mantuve el nombre de Harper en una pequeña división, un guiño a George. El resto se integró en Ascendenki. Nueva marca, nuevos sistemas, mis sistemas. Los habíamos superado hacía meses, consiguiendo sus antiguos clientes, construyendo una reputación que resonaba más fuerte que su legado. Los cheques de indemnización se detuvieron con la venta, 5 años interrumpidos, pero no me importó. Había ahorrado lo suficiente para empezar algo nuevo si quería, y Ascendenki me pagaba más de lo que nunca me había pagado Harper. Estaba libre de sus ataduras, de todas y cada una de ellas. Ellen no apareció en la firma. Claire y Sophie sí, con el rostro demacrado, firmando donde el abogado señalaba. No me miraron, no hablaron. No insistí. Habían seguido a Ellen por el precipicio, y ahora se marchaban sin nada. Acciones divididas de una miseria, fracturadas por la culpa. Mike me dijo más tarde que habían peleado hasta el final, Claire acusando a Ellen de arruinarlas, Sophie simplemente harta de todo. Las hermanas que se habían sentado tan engreídas en esa sala de juntas eran ahora extrañas la una para la otra. No sentí pena por ellas. Las decisiones tienen un coste. Una semana después, llegó una carta, con la letra de Ellen, sin remite. Casi la tiro, pero ganó la curiosidad. Era corta, sus palabras dentadas en la página. No te vi, Daniel, no como papá. Tenías razón. Te shub Estein. Buena suerte. Sin arrepentimiento, sin ternura, solo una admisión, amarga y tardía. La leí una vez, luego encendí una cerilla y la vi arder en el fregadero. No recibió respuesta, ya había dicho lo suyo cuando me despidió. Esto era mío. La ciudad se sentía diferente después de eso, como si se hubiera abierto, hubiera hecho espacio para mí.
Ascendenki bullía. Nuestra oficina zumbaba con nuevas contrataciones, nuevos tratos. Ya no era solo un socio, era la persona a la que la gente acudía, el que marcaba el ritmo. Patel se encargaba de las cosas importantes, pero las entrañas, la logística, los tratos, eso era cosa mía. Había tomado lo que George me enseñó y había construido algo mejor, algo que no podían tocar. Cada contrato que firmábamos, cada cliente que asegurábamos, era la prueba de que no necesitaba a Harper Industries. Me había necesitado a mí. Una noche, me quedé de pie en el balcón de mi nuevo piso, un rascacielos en el centro, nada lujoso, solo mío, con un vaso de whisky en la mano. Miré el horizonte, las luces parpadeaban como si me animaran. Pensé en George, en la nota que me había dejado, te quedaste cuando podrías haberte ido. Lo había visto, la fuerza que no sabía que tenía hasta que me obligaron a usarla. Ellen y sus hermanas me habían echado pensando que me desvanecería. En cambio, había ascendido, paso a paso, hasta que su mundo fue una nota a pie de página en el mío. Pensé también en esa sala de juntas, el día en que todo empezó, la voz fría y definitiva de Ellen, rescindimos tu puesto, la culpa de Claire, el silencio de Sophie. Salí roto, pero no vencido. Esa cláusula que George me dejó no era solo dinero, era tiempo, una oportunidad de descubrir quién era sin ellos. Había perdido una esposa, una familia, una década de trabajo, pero había encontrado algo más. A mí mismo, el hombre que George había visto, el que no necesitaba su aprobación para mantenerse erguido. El whisky quemaba al bajar, un silencioso brindis por el camino recorrido. Harper Industries había desaparecido, absorbida por Ascendenki, por mí. Ellen, Claire y Sophie estaban por ahí en alguna parte, recogiendo sus pedazos. No les deseaba ningún daño, solo distancia. Habían encendido el fuego, y yo lo había atravesado, más fuerte por ello. La ciudad se extendía abajo, viva, mía para tomarla. George tenía razón, yo era el futuro, solo que no el suyo. Volví a entrar, dejé el vaso y cerré la puerta. El pasado había terminado, el mañana esperaba. Si te ha gustado el viaje de Daniel de la traición al triunfo, pulsa el botón me gusta y suscríbete para ver más historias de agallas y regreso. Deja un comentario. ¿Habrías aceptado el trato de Ellen o lo habrías quemado todo como Daniel? Queremos saber tu opinión. Próximamente en Nuevas Historias. No te las pierdas.